Ahora, a continuación, te voy a enseñar el material que utilizo y que hace diferente a esta máquina casera del resto que hay en YouTube. ¡Comenzamos! Bueno amigos, y como veis, voy a fabricar una máquina regresadora o canteadora de madera casera. Para ello voy a utilizar este cepillo a batería, que me lo han mandado los amigos de Banggood.com. Pues bien, mi idea es que las maderas pasen a través del cepillo lateralmente, y para ello voy a usar estas dos láminas de parqué y esta madera de palé reciclado. Bueno, como habéis visto en la miniatura, la máquina ya está construida, pero en el momento que me encuentro ahora mismo no tengo ni idea cómo comenzar. Quedaros porque el vídeo estará muy interesante, al final me supongo que saldrá todo bien y nada, espero que pasemos un buen rato juntos. Y lo primero que tenemos que hacer para realizar este proyecto es tener la base de trabajo. Para ello voy a utilizar el cepillo a batería y le voy a dar 10 centímetros por cada lado. Ese será el tablero base con el que vamos a trabajar. Una vez que ya tengo el panel base preparado, el siguiente paso y el primer problema que me encuentro es cómo encajar el cepillo a batería en la base. Para ello tengo que copiar este contorno y se me ocurrió coger un trozo de alambre y copiar la figura que tengo que recortar en la base de madera. Aquí la única precaución que tenemos que tener es que a la hora de colocar la máquina, lógicamente tiene que quedar lo más recto posible.
Una vez que ya nos encaja el cepillo perfectamente, los siguientes movimientos es cómo fijarlo de una manera bastante segura a nuestra base. Si quieres saber dónde averiguo estos listones multiláminas que vienen enfundados en plástico, déjamelo en comentarios y te contestaré encantado.
Si te gusta el banco de trabajo sobre el que realizo mis proyectos, aquí arriba te dejo la miniatura de un review que hice sobre él que está bastante bien. Al final de este vídeo te voy a dejar la tarjeta por si quieres echarle un vistazo. Y uno de los últimos pasos que voy a hacer es fabricar el cajón de recogida de virutas. Para ello voy a utilizar unas tablas de palé y voy a utilizar nuestro cepillo a batería para dejarlas perfectas.
Uno de los puntos más importantes que tiene para el correcto funcionamiento de esta máquina es la entrada y la salida de aire al cajón. Ahora me voy a poner a fabricarlo. Y ahora, a continuación, te voy a enseñar el material que utilizo para que esta máquina sea diferente al resto. Voy a fabricar una doble pared de apoyo y entre medias le voy a meter esta espuma densidad media de 5 milímetros de grosor. Con esto voy a obtener siempre una presión constante sobre la pieza a cepillar. Déjame en comentarios qué te parece esta idea.